Isaías 43:18 dice: olviden las cosas de antaño. Y esta expresión podría ser el resumen de la enseñanza del miércoles, ¿no? Ya no vivan en el pasado, ni en lo bueno ni en lo malo del pasado, es pasado. Por eso se llama pasado, porque es pasado, porque ya pasó. Ya no vivan en el pasado. Dice Dios: voy a hacer algo nuevo y ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Eso es el repaso del miércoles. No vivamos en el pasado ya pasó. Y entonces alguien decía: listo, entonces me quitó el pasado, me quedó solamente el presente y el porvenir. Listo, me quitó el pasado, pastor, muchas gracias. Me quitó mi pasado, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo vivo yo? Bueno, la Biblia nos enseña con sabiduría cómo vamos a vivir lo que nos queda, ese presente y ese porvenir. ¿Cómo vamos a vivirlo? El Señor Jesús mismo lo enseña de una manera contundente. Yo quiero que aprendamos este salmo y lo aprendamos de memoria y se vuelva una petición para nosotros, ¿vale? El Salmo 90:12. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quiere decirlo conmigo? Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es muy importante saber contar el tiempo, saber contar nuestros días, saber medir el tiempo, que Dios nos enseña a medir el tiempo. David tenía entre sus diferentes equipos de guerreros, cuando estaba huyendo de Saúl, tenía un equipo de 200 hombres de la tribu de Isaacar, que eran expertos en una sola cosa. Unos eran expertos en lanzar honda, otros en matar a espada, otros en hacer emboscadas. Pero estos 200 hombres eran expertos, escúchame, en entender los tiempos. Entender los tiempos. Yo sé que usted me entiende mucho. Usted trabaja, por ejemplo, en bolsa de valores. Usted sabe lo importante que es saber cuándo uno debe comprar y cuándo uno debe vender. Y equivóquese en el momento para que vea. Equivóquese. Uno tiene que saber los momentos. Entender los tiempos es el regalo más maravilloso y más poderoso que hay. Y nosotros vivimos la vida así, al tuntún. El mes que acaba de pasar, el mes anterior, cumplí 49 años de edad. 40 años es un montón de años. 49 años. Medio siglo, imagínate, ya estoy viejo. Pero bendigo al Señor por lo que significa ese 49, por lo que significa un jubileo, por lo que significa 7 semanas de años que da 49 y que empieza la semana 50, por lo que significa la cosecha, por lo que significa un Pentecostés, por lo que significa un jubileo a nivel de la Escritura. Y es muy importante que tú aprendas a medir, a contar los días de una manera sabia. No al tuntún, no ahí va, otro año más. ¿Correcto? Entonces que podamos decirle: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jesucristo mismo, en uno de sus frecuentes encuentros con los fariseos, o mejor, contra los fariseos y los saduceos, ellos vinieron y le dijeron: y usted dice que usted es el enviado de Dios. A ver, haga alguna cosa, haga alguna magia, alguna cosa, levite, saque un conejo en un sombrero, adivine la carta, alguna cosa. ¿Cómo así que usted es el ungido y no? Háganos alguna señal. Dice en Mateo 16:1: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, o sea Jesús, respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y Jesús les dijo: hipócritas, así de frente, sin problema, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Los fariseos dijeron: háganos alguna magia, haga alguna cosa rara. Ellos querían ver show, circo. ¿Quién no quiere circo? ¿Quieren llenar esto hasta el techo? Ponerle un poquito de circo a esto y usted viera. El que lo entendió, lo entendió. Es ponerle un tris de circo a las cosas y la gente viene, todos quieren circo. Jesús dijo: quieren circo. Son capaces de entender el clima por el aspecto del cielo, pero no son capaces de entender el tiempo señalado. Escúchame. ¿Recuerdan a los sabios de Oriente, que la tradición llamó que los 3 reyes magos? ¿Recuerdan a los sabios de Oriente esos? Escúchame, ¿qué señal les hizo el bebé Jesús para que los convenciera de que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios? ¿Qué señal hizo el bebé Jesús? ¿Qué milagro? ¿Qué señal sobrenatural? El bebé hizo aparecer algo en un pañal. Es lo más que puede hacer un bebé, ¿sí o no? Es un acto de magia. No se lo recomiendo en una piñata, pero es un acto de magia. Hizo aparecer algo en un pañal. O puede hacer otra cosa. Y estos hombres tuvieron duda en algún momento de que ese era el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Nunca. Porque ellos, ¿qué entendían? Las manifestaciones que hacía Jesús
¿Ellos qué entendían claramente? Las señales de los tiempos, es decir, el tiempo señalado. Inclusive le dijeron a Herodes y a todos dónde era y cómo era y cuándo era. Entender los tiempos es más importante que cualquier otra cosa en la vida misma. Ahora, el término que Jesús utiliza aquí para esta expresión tiempos, ese término tiempos, realmente es el término que se dice en griego kairos. Kairos. Diga conmigo, kairos. ¿Ve? Está aprendiendo hasta griego usted. Kairos. Kairos podríamos nosotros definirlo como no la señal de los tiempos, sino el tiempo señalado. Nosotros, usted y yo, estamos acostumbrados a utilizar otro tipo de medición de tiempo que la llamamos, o que se llama en griego, cronos. Diga conmigo, cronos. Cronos. Entonces, kairos y cronos. Cronos es el tiempo medido cuantitativamente. Cuantitativamente. Es cronos. Meses, semanas, días, horas. Sí, cronos. Y ese es el que medio. Incluso otros todavía ni siquiera manejan el cronos. ¿Sí? Todavía confunden 10 y media con 11. Hay gente en algún país. Conozco gente que confunden 10 y media con 10 y 45. Conoce gente que todo el cronos no lo maneja. Hay gente que tiene ese descuadre de cronos que dice, ¿hoy qué es? Hoy es domingo. ¿Domingo ya? ¿Qué hace que estábamos a diciembre y ya es domingo? Se acabó el año. El cronos ni siquiera lo manejan. El cronos significa la medición. Y el cronos es tan, digamos, tan inconsistente en sí mismo, por ejemplo, que en nuestro sistema de medir sabemos que si el segundero da una vuelta completa es un minuto, que si el minutero da una vuelta completa es una hora, si el horario da una vuelta completa es mediodía. Se descuadró la cuenta. Es tan cuestionable el cronos, tan cuestionable, que en nuestro sistema de medición cada año nos sobra un cuarto de día, más o menos. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Óigame, está mal medido, nos está sobrando un cuarto de día. ¿Qué hacemos? Guardémoslo a ver qué hacemos con él. Al siguiente año, oiga, ya tenemos guardado medio día ahí, con el medio del año pasado, más el cuarto es medio día. ¿Qué hacemos? No se me ocurre nada, esperemos. Al tercer año tenemos ya 3/4 de día. Al cuarto año dijo, no, pues cojamos ese día y metámoslo. ¿Cuál es el más cortico? Febrero. Venga, corra para allá. Métalo ahí el día que faltaba, ya, listo. Y cada 4 años metemos un día más en febrero. Mire lo preciso que es el cronos. ¿Qué descuadre tan impresionante? Será tan preciso el cronos que vino Julio César, el emperador romano, y decidió que el mes en que él había nacido debía existir dentro del año. Y dijo, no, tiene que haber un mes mío. Y corrió los otros meses y acomodó un mes del julio. Ese es mi mes. Y metió un mes ahí, porque se le ocurrió. Y después vino César Augusto. Y Augusto dijo, y le dieron a Julio un mes y a mí no. Entonces, el mes de Augusto, y corrió los meses y puso el mes de Augusto. Entonces nos quedó julio y agosto. Y mire lo exacto que es el cronos en el que usted tiene su vida planeada con el cronos. Está tan exacto que septiembre, que significa séptimo, es el 9. Octubre, que significa 8, es el 10. Noviembre, que significa 9, es el 11. Y diciembre, que significa 10, es el 12. Tantico descuadrado estamos, ¿no? Y nosotros le confiamos nuestra manera de vivir al cronos, de tal fecha, de tal año, tal año. Bueno, es necesario. Pero lo que el Señor quiere ayudarnos hoy es a entender un poquitico más el tiempo contado como Dios lo ve. Quiero explicarte estas definiciones de una manera que no la puedas olvidar. Cronos, el tiempo como nosotros lo medimos, ¿ya? Kairos, el tiempo como lo ve Dios. El tiempo señalado, el tiempo propicio para cada cosa, el tiempo adecuado para cada una de las cosas, el mejor momento para cambiar de ciudad, el mejor momento para iniciar un negocio, el mejor momento para iniciar un compromiso, el mejor momento para casar. Hay que entender el tiempo, porque hay un tiempo para descansar, un tiempo para despertar, un tiempo para trabajar, un tiempo para no trabajar, un tiempo para abrazar y otro tiempo para abstenerse de abrazar, y no tiene que ver con el cronos. Y el hombre sabio, Salomón, nos enseñaba que hay que entender el tiempo adecuado para cada cosa. ¿Les interesa aprender de eso? ¿Les interesa? A mí me parece importantísimo eso. Ahora, el kairos, a diferencia del cronos, que ya les mostré, es inconsistente y es absurdo. El kairos tiene una principal característica: es mucho más lógico. Por ejemplo, los judíos cuentan el tiempo mediante la repetición de sucesos. El kairos tiene que ver con la forma en que los judíos, por ejemplo, miden el tiempo. Un día
para los judíos empieza ¿cuándo? ¿Usted sabe cuándo empieza el día judío? A las 6 de la tarde de lo que para nosotros es el día anterior. O sea, el domingo, hoy domingo, empezó a las 6 de la tarde de anoche sábado. Ayer empezó el domingo para ellos a las 6 de la tarde. Si eres judío o adventista, entonces el sábado te empezó el viernes a las 6, arrancó el sábado hasta lo que nosotros llamaríamos sábado a las 6 de la tarde. Y son muy inteligentes. El día empieza con la noche. Entonces, de 6 de la tarde a 6 de la mañana es la noche, fue la noche del domingo. De 6 de la tarde de ayer hasta las 6 de la mañana de esta mañana fue la noche del domingo. Y a las 6 de mañana hasta las 6 de la tarde continúa el día del domingo. Son inteligentes porque las circunstancias son así. A veces primero viene la etapa oscura y después viene la parte de la luz, el despertar. Son inteligentes porque empiezan el día con la parte de descansar. Ajá. Nosotros podemos realmente saber cuándo empieza o termina un día. Nosotros con nuestro sistema, no sabemos. Usted se levanta de noche porque Dios lo llamó a orar, o la vejiga a otra cosa, y usted se levantó a medianoche. ¿Usted sabe qué horas son? No sabe. Si eran las 11:50, era sábado. Si eran las 12:10, era domingo. Usted no sabe ni en qué día está. No sabe ni en qué día está, imagínate. El 31 de diciembre, usted sabe que ya va a empezar el año porque todos se ponen de acuerdo. 10, 9. Y cuando van en 3, usted ve por ahí a los vecinos. 10, 9. Y prende el televisor y ya está en el otro año. Y el otro descuadrado. Y entonces usted sabe que cambió de año por la música. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá, porque la pólvora quemaron el carrancio. Usted sabe que el año se está acabando en diciembre por esa combinación extraña de sabores y aromas de galletica de dulce con cherrinol, tamal y olor a martinica junto. Todas esas cosas tan raras, ese buquet tan extraño, eso es Navidad y eso es final de año. Pero no sabe realmente cuándo terminó el año. Tiene que estar pendiente de un objeto externo para saber que un día pasó o no pasó. No, el judío se para ahí y cuando ve que el sol se ocultó, empezó el día. Pues empezó la noche de ese día. Ahora el sol se asomó, empezó la jornada diurna de ese día. Y ahora el sol vino y se volvió a esconder, se completó un ciclo que se llama día. No hay duda, lo saben, es lógico, tiene sentido. Esa es la gran diferencia con el Kairos. Salomón nos enseñó en Eclesiastés 1 algo que es lo primero que quiero que aprendas sobre Kairos. A ver, él dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. A José Feliciano, para los que somos viejitos, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, ahí está. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos precedieron. Está diciendo Salomón que las cosas que hoy están pasando realmente, escúchame, ya habían pasado. ¡Wow! Y las que van a pasar son estas mismas otra vez. Lo primero que queremos que aprendas en el conteo, por favor, por ejemplo, del día, en el Kairos, lo primero que quiero que entiendas de este concepto es que en Kairos el tiempo es cíclico. Dios hizo un universo cíclico. Hay una Tierra girando con una luna que gira alrededor de la Tierra, y la Tierra con su luna, con los vecinos planetas, giran alrededor de un Sol que giran en el extremo de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y nuestra Vía Láctea gira en torno al universo mismo, o al menos un centro nuevo del universo, que seguramente, ¿sabes qué? Ese también gira en torno a alguna cosa. Esto es una giradera total, pues, ¿cierto? Todo está marcado desde la creación misma de Dios por ciclos. El Kairos tiene que ver más que todo con ciclos, ¿ya lo aprendiste? Entonces, una forma, Señor, enséñanos de tal modo a vivir, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Una primera clave de sabiduría: entiende tu vida no por cronos, sino entiende tu vida por ciclos. Por ciclos. De hecho, está diseñado así, mire, tú empiezas tu vida dependiendo de que otros te cuiden, sin dientes y usando pañal. Y terminas tu vida dependiendo de que otros te cuiden, sin dientes y usando pañal. Entonces, la vida está diseñada para eso, para que sea un proceso realmente cíclico. Es lo primero que quiero que aprendas con la sabiduría que el Señor nos regala acerca de que el Kairos es la forma como Dios ve el tiempo, y lo primero por aprender es que es cíclico. Mira, por ejemplo, en el caso de las estaciones. Entonces, en Israel miden cuando salen los brotes de la primavera, ¿correcto? Empieza el año. Muchos países empiezan el año con la primavera. Entonces, cuando salen los brotes de la primavera, empezó el año.
Sigue después el verano, el otoño, el invierno, y cuando vuelven a ver los brotes de la primavera, ¿cuánto pasó para ellos? Un año. ¿Cómo supieron que pasó un año? Porque volvieron a ver el mismo evento otra vez. La repetición de ese evento les dice que un ciclo terminó. ¿Cómo saben que pasó un día? ¿Ven esconderse el sol? Y cuando vuelve a ocurrir el mismo suceso, saben que pasó un ciclo que se llama día. Está bien. Ellos saben que es así, que los ciclos son así. El tiempo de las cosechas, el tiempo de la siembra, son ciclos, todos son ciclos. Y esos ciclos ellos saben determinarlos. ¿Sabes cómo los determinan? Por los eventos que se repiten. Usted dice, pastor, eso me lo enseñó usted el año pasado. Antes de que me pida que le devuelva la ofrenda, espere, porque despuesito de esto, sobre esto que ya les enseñé el año pasado, vamos a aprender cosas realmente nuevas. ¿Correcto? Entonces sabemos primero que Kairos nos enseña que contar el tiempo con sabiduría es contarlo por ciclos, ¿vale? Segundo, que podemos detectar el final de un ciclo. ¿Cómo detectaríamos que un ciclo terminó? Cuando hay repetición de eventos. Cuando algo pase y te traiga a tu mente, oiga, entonces usted dice como Franco de Vita, esto ya lo había vivido. Entonces usted no dice, un déjà vu. O como dicen las niñas, ay, matamos un diablo porque coincidieron. No. Usted va a aprender a vivir su vida con sabiduría. ¿Qué es la vida con sabiduría? Entienda eventos, entienda los eventos. Alguna vez, hace muchos años, estaba en los Estados Unidos, estábamos sufriendo de unas amenazas por la empresa, y en ese justo tiempo llegaron unos sufragios amenazándome de muerte, pero no llegaron a la empresa, sino llegaron a mi casa. Entonces ya tenían ubicado nuestra casa. Estaba mi esposa con mi bebé, la hija mayor era una bebé cuando eso, no estaba todavía la segunda niña. Mi esposa se puso muy nerviosa, me hizo saber que habían llegado unas amenazas, que las tenían ubicadas. Yo estaba en Estados Unidos, yo metí todo en la maleta, me despedí de las personas que estaban ahí, tomé el auto que tenía, me pedí que me llevaran, llegué al aeropuerto y llegué hasta el counter y le dije, mire, yo tengo un ticket para dentro de una semana, pero necesito que me cobren lo que sea, no me importa, pero necesito irme hoy para Colombia. Ese día era el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Estaba ese aeropuerto a reventar, no habían tiquetes a ninguna hora, me lo consiguieron a cualquier precio. Creo que todavía lo estoy pagando. Si no estoy mal. Yo tenía que volver ese día. Yo iba con frecuencia a Estados Unidos a predicar aquí, a predicar allá, a predicar en este otro lado, a predicar en esta otra forma, y que me llevaron a este congreso y ahora predicaba en este otro lado. Eso era lo que iba a hacer en los Estados Unidos con alguna frecuencia. Te cuento que hace un par de años no planeé, compré los tiquetes sin fijarme en la fecha, y cuando iba regresando para Colombia, llegué tranquilamente al mismo aeropuerto. Yo diría como unos tal vez 18 o 17 años después, llegué al mismo aeropuerto, vi la misma congestión, inmediatamente me transporté en el tiempo a aquella ocasión. Y vi la misma congestión y llegué al counter, y cuando veo la fecha, Dios habló a mi corazón y me dijo que el ciclo de administración de esa manera en los Estados Unidos había terminado. Que empezaba un ciclo totalmente diferente. Y realmente a partir de ahí, las cosas, la forma de ministrar y lo que he ido a hacer allá ha cambiado totalmente. Y el ministerio realmente cambió a partir de ese momento. Y yo lo entendí, gracias a Dios, porque entendí que ese evento se había repetido muy similar. Esa repetición de evento me decía que un ciclo había terminado. Así que vas a estar mucho más sensible ahora y mucho más atento a decir, mira, volvió a pasar esto. Esto está ocurriendo. Esto ya lo había vivido. Eso tiene un propósito de Dios para medirte o para avisarte que ha terminado un ciclo. ¿Lo entendiste hasta ahí? Bueno, pero algo más interesante y poderoso que encontré en la Escritura es que podemos determinar el comienzo de un ciclo. Guarde eso ahí porque se lo voy a explicar. Nosotros podemos determinar el comienzo de un ciclo. Atención, ¿podemos hacer que brote la primavera antes? No. ¿Podemos hacer que el sol se oculta antes? No. A no ser que seas Josué, puedes hacer que se oculte después, pero antes no puedes. No podemos mover el tiempo nosotros, no podemos mover los sucesos. Pero hay algo que quiero que aprendas. A ver, primero te dije que la repetición de eventos te determina un ciclo. Miremos en Israel. ¿Recuerdas que hubo una fase en que Israel terminó en Egipto? Estuvo en Egipto, ¿recuerdas esa fase? ¿Sabes por qué Israel terminó en Egipto? ¿Alguien sabe por qué los israelitas estaban viviendo en Egipto? ¿Por qué se mudaron a Egipto? Porque hubo hambre y se fueron que José les diera comida, y José estaba en Egipto, ¿cierto?
¿Y por qué José está en Egipto? Ah, gracias, los hermanos lo habían vendido. Y le llegaron al papá con el recibo. Papá, vendimos a nuestro hermano, felicitaciones. ¿Sí le dijeron? No, no le llegaron con un recibo. Ah, le llegaron con una túnica de colores que el papá le había comprado a José. La túnica de colores sola, o le hicieron algo. Mataron a un cordero y usaron la sangre como tinta. Y mancharon con la sangre la túnica de José. Y le dijeron al papá: papá, mira lo que pasó. A nuestro hermano lo mató la fiera. Dijo, no puede ser, él es soltero. No, mentira, no, él dijo, perdón, dijo, ¿cómo así que lo mató la fiera? Él dijo, ay, pero la túnica que yo le di. Yo creo que los papás nos sentimos culpables por todo, tenemos esa tendencia. Ay, es mi culpa. Por haberle regalado esa túnica de colores, pues la fiera lo detectó más rápido y no pudo esconderse, le hubiera regalado un camuflado. Si hubiera salvado a mi muchacho, bueno, él todo culpable, pero esa mancha en la túnica de colores le estaba representando a él que su hijo había muerto, y ahí empezó José a ir a Egipto, después su familia a ir a Egipto, después todos a vivir en Egipto. 400 y pico años después, termina el ciclo de Israel en Egipto, 400 y pico de años. ¿Cómo espiritualmente se marca la salida de Egipto? Con algo que se llama la Pascua. La Pascua tiene que ver con el sacrificio de un cordero, y ahora con tomar la sangre del cordero y usarla para manchar. Yo creo que si alguien hubiera vivido esos 400 y pico de años, y uno de los hermanos de José que estuvo manchando la túnica, ahora está usando la sangre para manchar el dintel de la puerta, hubiera dicho, esto ya lo había vivido. ¿Cierto? Y ese evento aparentemente simple que se está repitiendo está marcando el comienzo y el final de un ciclo. ¿Lo estás entendiendo más o menos? A ver, después de que estuvieron en Egipto, ellos salieron y empieza la etapa de Israel en el desierto. ¿Cómo empieza la etapa de Israel en el desierto? ¿Alguien recuerda? Llegaron al Mar Rojo, no podían pasar. Dios separó las aguas y ellos pasaron en seco, mirando ahí los pececitos brincando, ahí las langostas ahí tiradas, y ellos, cuidado, no la pise, y ahí pasaron ahí en seco por el lecho del Mar Rojo. Y empezó este otro ciclo importantísimo que es Israel en el desierto. ¿Cuándo terminó ese ciclo? Cuando fueron a entrar a Canaán, llegaron al río Jordán, el Señor detuvo las aguas del río y pasaron por el cauce del río ahora en seco. La mayoría habían muerto en el desierto, pero 2 de ellos habían pasado por los 2 cauces. ¿Usted cree que cuando Josué y Caleb pasaron por ahí y volvieron a ver los pececitos brincando y las cosas, dijeron, esto ya lo había vivido? ¿Lo entiendes? Ya había pasado por esta. Y ese evento que ya había vivido, al repetirse, estaba marcando el comienzo y el final de otro ciclo para Israel. Ahora, a partir de ahí, de Josué, empieza el periodo del reino humano de Israel. El reino de Israel se empieza a establecer a partir de cruzar el Jordán. El reino humano. Vino Josué, que se dice Yeshua. Yeshua o Josué vino al Jordán, y cuando Josué y su ejército pasan el Jordán y su pueblo, están empezando el periodo en que Israel es gobernado por humanos, por hombres. ¿Hasta cuándo dura ese periodo? Hasta que otro Yeshua va al Jordán. ¿Cuál otro Yeshua? Jesús, que también es Josué o Yeshua, va al mismo Jordán, y cuando va al mismo Jordán, ese Yeshua está marcando que el ciclo de Israel gobernado por hombres terminó. Y empieza entonces el periodo en que se establece algo que se llama el reino de los cielos. ¿Cuándo empieza? Cuando Jesús está en el monte de los olivos, el monte Olivar, y viene en una nube y se lo lleva, y cuando él asciende, la gente quedó así y los ángeles le dijeron que mira, ese mismo Jesús que vieron ir va a regresar. Y entonces viene una siguiente fase, que es la fase del reino de los cielos prometido, en el que Jesús asciende hasta que desciende en su segunda venida. Y a partir de su segunda venida empieza la etapa eterna del reino celestial. Esa etapa eterna tiene que ver con el monte Olivar y se establece para siempre el reino. ¿Te das cuenta cómo se repiten eventos muy importantes y hay que saber detectar cuál es el momento, cuál es el evento que se repitió? Y la última etapa termina en eternidad. En eternidad. ¿Lo cogiste? Eso te lo enseñé. Aprender a detectar el final de los ciclos, porque un evento se repite. Porque un evento se repite. De hecho, usted una vez llevó una hoja de vida a la empresa, le hicieron una entrevista y lo contrataron. Y estuve en la oficina de personal.
Unos años después, estás otra vez en la oficina de personal. Y como que tu corazón te dice, parece que mi ciclo en esta empresa empezó en esta oficina y termina en esta oficina y otra vez a pasar hojitas de vida. Y usted dice, ay, esto ya lo había vivido. Sí, ese ciclo ya terminó. Ese ciclo ya terminó. Pero lo que me parece aún todavía más impresionante es esto que hacía Jacob. Jacob vivía en la casa de su papá. Tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y el verdadero heredero de la primogenitura era Esaú. Y Jacob le tumbó la herencia al hermano. Y cuando le tumbó la herencia al hermano, pues, ¿qué podía hacer? Largarse. Y cuando le tocó salir corriendo porque el hermano le iba a matar por haberle quitado la bendición, dice Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, ¿quién puso esa piedra? Jacob mismo. No fue Dios, fue él. Puso una piedra. Será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Él dijo, ya no puedo vivir en la casa de mi papá, ya no dependo de mi papá. Ya, esta piedra marca que empiezo otra etapa en la que yo no dependo de mi generación anterior, sino dependo de mí y de mi relación con Dios. Y cuadró ahí con Dios un negocio y le propuso, le dio por la cabeza a Dios. Le dijo, para mí el 90, para usted el 10. Y Dios le aceptó el negocio. Y empezó un nuevo ciclo de él. Y entonces se fue a vivir con Labán. Se consiguió por allá, se enamoró de una chica. El suegro era tramposo, engañador, era un avión más bien. Y le dijo, trabájeme 7 años y le doy la muchacha. Trabajó 7 años y por la noche le metió la otra hermana, la que se llamaba Lea. Esa que nadie quería. Y cuando él el otro día se dio cuenta, le dijeron, no, ya toca que se quede con esa. No, pero yo quiero esa la otra. Ah, trabájeme otros 7 años. Luego le tocó trabajar después 10 años para hacer su plantecito y el suegro le daba por la cabeza 10 veces, le cambió el salario. Todo el tiempo le daba por la cabeza y entonces él llegó el momento en el que en Génesis 31:45 dice, entonces Jacob tomó una piedra y le levantó por señal. Habló con el suegro y le dijo, ya no puedo seguir así. Y le dijo a sus esposas, nos vamos, y puso otra vez una piedra. Y le dijo a Labán, de aquí para allá yo no paso y de allá para acá usted no pasa. Dejemos las cosas así. Y terminó la etapa en la que él vivía en la casa de su suegro, en su generación. Más adelante murió su esposa más amada, Raquel. Nació su hijo a la que Raquel le puso Benoní y él le cambió el nombre por Benjamín. Y entonces ahí termina otra fase más. Murió Raquel y ahora ya empieza la etapa de sus hijos. Génesis 35:14. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él. Una señal de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Entonces mira, Jacob está viviendo con su generación anterior y de pronto dice, con esta piedra marco que ya no sigo viviendo con mi generación anterior. ¿Correcto? Hay más de uno que debería conseguir una piedrita de esas. ¿Cierto? Es muy bueno. La esperanza que su papá tiene de que usted algún día viva en su generación es que usted coja una piedra, que coja un piedro, no en un día de esto y se largue. ¿Sí me entiende? Ya debe decir, ya he estado viviendo aquí en el hotel mamá, pongo esta piedra y empiezo a ser un hombre, empiezo a ser una mujer madura, empiezo a hacerme cargo de mis responsabilidades y empieza a vivir en su generación y le toca esforzarse y hay gente más viva que usted y le tumban un poco de trabajo y se enamora y se casa y se organiza, es su etapa. Y luego llega el momento en que uno dice, pone otra piedra y dice, ya acabó mi etapa, ahora empieza la etapa de mis hijos, ya no soy yo, ya no es la hora de que yo empiece a dar guerra, a obviar, ya es hora de pensar en mi descendencia. Y cada cambio generacional Jacob, ¿cómo lo marcó? Puso una piedra para marcar ese comienzo. La última piedra que puso Jacob, mire eso tan hermoso, es una piedra que va, como les dije, siempre hasta la eternidad. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo. Jesucristo es la última piedra que puso Jacob. ¿Y hasta dónde da esa etapa? Hasta la eternidad. Lo que me parece aquí realmente asombroso es que tú entiendas, bueno, en Kairos el tiempo es por ciclos. En Kairos el ciclo uno lo puede detectar porque se repiten los eventos, ¿correcto? Pero en Kairos Dios nos ha dado permiso de que nosotros determinemos el comienzo de un nuevo ciclo. Empieza de dos maneras. O Dios pone una piedra, que es una prueba dura y difícil. Dios pone una piedra para que inicie un ciclo nuevo, o tú pones una piedra, y una piedra para ti significa una decisión invariable, una decisión firme e invariable. Eso empieza un nuevo ciclo. A ver, déjame explicarte. Lo que ocurre es esto. Nosotros
en esta parte del mundo que vivimos aquí, ecuatorial, nosotros no tenemos ese fenómeno que se llama las estaciones, ¿cierto que no? En los países donde hay estaciones, ellos logran, eso ayuda a nivel mental, eso influye en que la persona tiene más conciencia de lo que es una vida cíclica. Si a usted le tocó irse a Canadá y le aguantó el primer inviernito, usted dice, uy, no puede ser. El próximo invierno no cometo estos mismos errores. El próximo invierno, si usted tiene cabello y salió con el cabello mojado rápido para el trabajo, tan pronto con el pelo empapado salió. ¿Ah? Si usted en su camper no dejó la llave abierta para que hubiese flujo de agua, o no tiene un sistema para calentar las tuberías, entonces se congeló toda el agua entre las tuberías, quedó sin agua todo el invierno. Hay un montón de cosas que la carga estática de los vehículos y todo, y usted va a tocar y le pasa ese corrientazo y dice, ¿por qué allá en Colombia no hacen estas cosas? No le pasa uno corriente a toda hora, ¿qué desespero uno allá medio? Todo el tiempo estamos notando chispas. Porque uno no sabe, uno dice, no, el próximo año no me pasa, el próximo año no me pasa, el próximo año no vuelve a pasar. Estábamos el año anterior, en el 4 de julio, tratamos de ver la quema de pólvora en la bahía de Hudson, y ese día, después de que nos pasó, dijimos, el próximo año no nos pasa, no nos vuelve a pasar venir a estas bobadas. Eso es el tiempo más perdido que puede haber, no vimos absolutamente nada. Porque uno, como eso vuelve a pasar en la siguiente estación, en el próximo verano, y así hablan las personas que son de esos países, dicen, ay, es que voy a hacer un curso de verano, un trabajo de verano, en el invierno los viejitos de más arriba se vienen para la Florida, ¿cierto? Para pasar la parte, como que tienen todo determinado por esos ciclos. Nosotros no, nosotros tenemos otro comportamiento climático. Allá a usted le dicen que mañana a las 4 de la tarde va a llover. Y le digo una cosa, mañana a las 4 de la tarde llueve. Usted puede mandar a los del canal de televisión si no llueve. La gente es más cumplida, hermano. Allá hasta los aguaceros son cumplidos. Aquí el pronóstico siempre será el mismo. Tiempo seco con probabilidad de lluvia. ¿No le han dicho eso? ¿Usted no? A mí me parece tan cínico que usted busque un dato de clima y le digan, es que tiempo seco con probabilidad de lluvia. Ah, gracias, ya sé qué hacer. Nuestro sistema hace que nosotros tengamos un estilo de vida lineal. Y eso afecta nuestra manera de pensar, en la que no acumulamos experiencia. Porque usted dice, no, esta vez no me la hace. Salió por la mañana con ese frío tan tremendo y se puso la chaqueta esa ovejera. Por el frío tan tremendo que tenía, la más gruesa, la más esponjada que tenía, parecía un astronauta usted. Y a mediodía está usted que quema esa chaqueta, que la regala, que la coja patada. Usted está diciendo cómo fui tan bruto, que calor tan insoportable, y qué aparato me toca pagar un acarreo para llevar la chaqueta, qué desespero con esto. No gana una experiencia. Usted dice, ay, me cogió el aguacero otra vez, mañana traigo sombrilla. Y trae sombrilla 2, 3 días y después deja llover. Una semana después usted con sombrilla, no llueve hace una semana. Usted dice, no, ¿yo qué hago cargando esta sombrilla? Y la deja en la casa y ese día llueve. Estaban las nubes así esperando que usted dejara la sombrilla. Y el día que dejó la sombrilla, ¡buah! No hay forma de acumular experiencia. Eso afecta nuestra manera de pensar. Escúchame, los países más nórdicos, los países que tienen ese fenómeno muy marcado de estaciones, las generaciones siguientes tratan de dedicarse al oficio de sus padres. Son granjeros, son cultivadores, son ganaderos, son pescadores durante generaciones y generaciones y generaciones, llevando ese trabajo a nuevos niveles. En nuestra cultura, nosotros no quisimos hacer nada que se pareciera a lo que hacía nuestro papá. Nuestros hijos no quieren hacer nada que se parezca a lo que nosotros hacemos, y los nietos igual. No acumulamos, tenemos una mentalidad más lineal. Por eso nos cuesta más trabajo entender el kairos, porque el kairos tiene que ver es con lo cíclico. ¿Entiende esto? Aprende, por favor, entonces, que tu vida tiene que ver con esos ciclos. Eso es contar los días con sabiduría. Eso es contar los días con sabiduría. Pero escúchame esto. Es muy importante. Si ya aprendes a detectar los ciclos de tu vida, no quiero que te quedes viviendo siempre los ciclos en el mismo nivel. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Esto es grave.
Mire, hay personas, inclusive hay cristianos, que sí, tienen un ciclo ahí. Alguien dijo, es que yo tengo 30 años de experiencia en los caminos del Señor. Y otro le dijo, no, usted tiene el mismo primer año repetido otras 29 veces. Su experiencia es de un año, repetido el mismo año, repetido el mismo año. El Señor se encarga de que como nuestra vida es ciclos, se encarga de ponernos piedras para obligarnos a subir. Entonces, o Dios te pone una prueba muy difícil y tú enfrentas esa prueba y ahora sigues viviendo tu vida con los ciclos de tu vida, pero en un nivel mayor de altura. Pero lo que quiero que aprendas esta mañana es que o Dios puede ponerte una prueba, o tú como Jacob puedes tú mismo poner una piedra. Ay, yo soy tan bobo de ponerme una prueba. No, no es una prueba, no. Una decisión firme e inconmovible. ¿Estás entendiendo? Una decisión firme e inconmovible te ha llevado a nuevos niveles. Cuando elegiste la carrera que ibas a estudiar, eso te llevó a otro nivel. Una decisión en el altar cuando dijiste acepto, no, usted dijo sí. Eso debió haberte puesto en otro nivel. Ahora, mucha gente hace esto. Cuando Dios pone entonces una prueba o cuando ponen una decisión y entonces viven su vida de esa manera. Y le sacan el quite a la prueba o a la decisión. El hombre dijo sí en el altar, pero sigue viviendo en el mismo nivel que tenía antes como un soltero. Le sacó el quite a esa piedra o le evade a la prueba. Lo que el Señor quiere que hagamos es esto: que cuando estás viviendo tu vida, o Dios te pone una prueba, o tú pones una decisión firme e inconmovible, te subes a ella y estás en un nuevo nivel. Y después en ese nivel que subiste, Dios te pone de nuevo o una prueba, o tú pones una decisión y ahora estás viviéndote en un nuevo nivel. Y en ese nuevo nivel viene una prueba o algo así, y tú estás en un nuevo nivel. Y así podemos durar hasta por la noche haciendo rueditas si quieres. Hasta que una de esas termine como debe terminar en lo eterno. En que ya poco a poco, ganando nivel en tu vida, nivel en tu vida, Cristo llega a ser formado en ti y dices como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. No te quedes siempre en el mismo nivel. Ahora ya no es ni Feliciano ni Franco de Vita, ahora es Julio Iglesias. Y tropezar de nuevo con la misma piedra, todas las veces. Estamos muy musicales hoy, ¿no? Pero música vieja sobre todo. Mucha plancha, mucha música de planchar. Dice Jeremías 48, y con esto termino, pero escúcheme. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. La NBI dice, y sobre sus heces ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Está hablando de Moab, que Moab cogió mal sabor porque no se cambió. Es un concepto que se lo voy a explicar y para concluir con esto. Se llama transvasar. Transvasar es una práctica muy acostumbrada y muy necesaria en la producción y fabricación de vino, sobre todo el vino tinto. Se pone el jugo de la uva en un primer depósito grande y se deja reposar. Años. Se deja reposar por años. ¿Qué pasa durante esos años? Los taninos, los afrechos, las partículas que son más densas empiezan a asentarse. Y cuando están bien asentados, el líquido superior empieza a ponerse muy claro. ¿Qué hacen ahora? Alguien experto toma con mucho cuidado ese y vacía la parte superior en una nueva vasija, más pequeña, porque se quedó allá un afrecho, y entonces ahora el líquido que está en la siguiente vasija está más puro que en la primera. Allá quedó algo, el sedimento. En santandereano tenemos nombres bonitos para cada cosa. Nosotros le decimos a eso los cunchos. Eso es muy santandereano, no es sedimento, los cunchos. Entonces quedaron los cunchos allá y están en esta siguiente vasija, pasan años, y ¿qué ocurre en esta siguiente vasija? Hay nuevos sedimentos más finos que también vuelven y se asientan. Y entonces viene un experto y toma ese y lo desocupa en otra vasija más. Y en esa siguiente vasija quedan todavía los más finos todavía, hasta que en la última vasija tenemos un líquido totalmente purificado. Es más, en los vinos tintos, el cambio de vasija en vasija oxigena los tintos, favoreciendo su oxidación y su fermentación adecuada. Le oxigena la vida al vino el cambiarla de lugar. Lo que nos está diciendo con esto acerca de Moab, y es el consejo que el Señor nos tiene a nosotros esta mañana, escúchame, es que entendamos lo que es Kairos,
que en Kairos el tiempo se mide por ciclos, que los ciclos se determinan en su comienzo y final por eventos que se repiten, que podemos iniciar un evento porque Dios nos pone una prueba o porque nosotros ponemos una decisión firme e intransferible. Y esa prueba nos permite seguir viviendo un nuevo ciclo, pero no vivirlo en el mismo nivel, sino vivirlo en un nivel superior. Recientemente estudiamos hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y está totalmente sumergido. Mira, es muy importante, por favor, que entiendas la importancia de trasvasar, no vivir linealmente. A mí me entristece mucho encontrar personas de años en el evangelio, de años en el cristianismo, luchando con las mismas cosas que luchaban hace 20 y 30 años. No han superado la llegada, la asistencia a la iglesia y la llegada puntual, están con esa lucha. Usted lleva 45 años, hermano, usted, de estar en esto. Usted ya piensa en otra cosa. Ya parece que no pudo con esa prueba. Es pasar a otros niveles, vivir el nivel que te corresponde. Eras el hijo de mami, qué bonito, genial ser el hijo de mami hasta los 16. Bueno, hasta los 20. Y se casó, ya no eres el hijo de mami. Esto es otro ciclo. No evadas la piedra, no evadas la decisión que tomaste. Súbete a otro nivel, el nivel de esposo. Qué rico ser esposo y no ser el hijo de mami, sino ser el papi de la casa. Y ser el que paga, el que sostiene, el que enfrenta las circunstancias, el que toma las decisiones. Y no, pero a ver qué dice mi mami. Y medio se enojan y el uno corre por donde la mamá y el otro por donde el papá. Se quedaron en el ciclo de hijos. Ya tiene 50 años, todavía es el hijo de mami. Ya es un abuelito y todavía es el hijo de mami. Ya mami se murió y usted todavía es el hijo de mami. ¿Por qué no evolucionar, gran hijo de mami? Evoluciona, si te casaste, vive ahora tu vida de esposo. Inclusive deja de andar con esos amigos solteros. ¿Qué haces andando con amigos solteros? Anda con parejas y amigos casados de buen testimonio. Ubícate. Ahora tienes hijos. Eres un papá. Actúa como un papá. Sube ese nivel, sube esa prueba. Esa piedra preciosa, pero piedra que es criar y compórtate como. Y si eres abuelo, pórtate como un abuelo. Y si eres mayor, pórtate como un mayor. Y si tienes 49 años, pórtate como alguien de 49 años. Un adolescente en formola ya a las malas. Y si eres un abuelo, qué lindo ser un abuelo y ser alguien sabio y ser alguien a quien la gente busca por su sabiduría y ser alguien mayor de un buen prestigio. Ladrar echado ya. Saber uno todo, nomás con una mirada ya resolvió uno el asunto. El sensei, ¿no? El hombre sabio, llega la gente a consultarlo. Abuelo, ¿dónde se paga el impuesto predial? Y uno le dice, no, es en tal oficina, pero no vaya a llevar primero donde no se quiere. Ladre echado. Hay una etapa y cuando ya se termine, muérase, por favor, muérase. Morirse también es bueno. Ese abuelito ahí en la casa que lo tiene, está tan bien disecado que parece vivo, ya la gente no es una molla viviente, artificial. No, ya morirse también es bueno, es muy bueno. El vivir es Cristo, el morir es una ganancia, sobre todo para los que se quedan. No, morirse no es malo, ¿cuál es el problema? Y llegar al nivel ese de la eternidad, ¿por qué? ¿Cuál es el apego a esto? ¿Qué le ven de bonito? Lo bueno está allá. Por favor, trasvasa. Por favor, evoluciona. Por favor, sube a nuevos niveles. Por favor, no voy a estar toda la vida dándole los mismos rudimentos de la conversión por fe, del perdón de pecados. No voy a estar toda la vida luchando con su nerea. Y dije, no vuelvo. Yo no voy a esa iglesia. Y la esposa le dijo, no, usted tiene que ir. No, yo no voy, allá nadie me quiere. No, usted tiene que ir a esa iglesia. No, en esa iglesia todo el mundo es hipócrita. No, pero usted tiene que ir a la iglesia. No, yo definitivamente ya no voy a volver. Usted tiene que ir. A ver, deme una razón. Le dijo, le voy a dar 3 razones. Número 1, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Número 2, es la hora de irse para el templo. Y número 3, usted es el pastor.
¿Vale que hay que evolucionar? ¿Sabes cómo subes de nivel? Dios te pone una prueba, enfrenta la prueba y sal victorioso de esa prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba recibirá la corona. Corona significa nivel, un nuevo nivel. Y vas a vivir tu vida cristiana, pero a otro nivel distinto. Tus luchas son otras, tus preguntas son otras, tus respuestas son otras, tu actitud es otra. Y sigues el nuevo ciclo. Ahora, si no quieres que Dios sea quien ponga una prueba, adelántatele. Y pon tú una piedra, pon tú una decisión inconmovible que te suba de nivel en tu vida espiritual. Cierra tus ojos un momento, por favor. Espero que lo que el Señor nos ha hablado hoy sea edificante y nos ayude a contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Nuestra cultura nos ha hecho un daño grande, voy a contarte. En ese modo lineal de vida se sobrevaloraron los 15 a los 25 y ahí todo el mundo quiere quedarse. Todo el mundo quiere subir rápido a esa franja de los 15 a los 25. Y después de que pasa, porque eso pasa en 15 minutos, todo el mundo quiere volver a esa etapa de los 15 a los 25. Y entonces tenemos esa mentalidad de quedarnos atrapados en el tiempo a las malas. Esa es juventud a base de formol o botox, que es lo mismo. Y queremos estar pegados a una sola franja de nuestro tiempo. Y entonces, ay, sí, muy bonito. Tomaron una década de nuestra vida y nos arruinaron las demás. Y si tú vives 8 décadas, te están robando 7 décadas a cambio de una, de los 15 a los 25. Ah, muy buena esa. Hay que disfrutarla. Pero las otras también. Ya tienes esposa, hijos, ¿qué haces de coqueto? Ya, se ve hasta, perdóneme, se ve hasta ridículo. No, en serio, perdona. Ya a usted le parece que sí, que es que eso está normal culturalmente. No, eso es una ridiculez, te lo digo honestamente. Compórtese al nivel que debiera tener. ¿Ya terminó una carrera? Qué bueno. La idea es que trabaje. No, que el 5.º posgrado de la no sé qué especialización del MBA de no sé qué. Sí, pero con su trabajo, más bien. Salga de ese ciclo de estudiante y libera a sus viejos, por favor. Viejos, dejen de ser tan sinvergüenzas. ¿Qué hacen acolitándole a ese muchacho un tercer matrimonio y todavía viviendo de soltero? El apartamento de soltero es la casa de los papás. Oblíguenlo a evolucionar. Oblíguenlo. Al paso que va a ser el símbolo sexual, el gigoló del asilo. Ubíquese. Qué más lindo que ser papá, que elevar una cometa con los hijos, que jugar con una mascota, que cuidarles una fiebre en la noche, que contar historias inventadas, que ser el héroe de ellos y verlos crecer y ya no necesitan un superhéroe sino un amigo y ser el amigo de ellos y después verlos partir y decir: se casó mi hija, que le vaya bien, nena. Escoja bien por quién va a cambiar a su papá, porque usted escoge y que le vaya bien. Nada de que: mija, usted sabe que si le va mal aquí tiene su cuarto. No, no va a tener cuarto. Ahí voy a poner mi colección de carritos. Chao. Evolucionen. Cada rato devolviéndonos. 4 matrimonios a medio hacer. 8 vidas a medio destruir. Vino a eso, a destruir personas, a dañar gente, a pisar corazones, a marcar vida de hijos para mal. A eso vino a la vida. Pues no hubiera venido más bien, o si hubiera ido antes. Viva el nivel que le corresponde y hágalo bien. Hágalo bien. ¿Está viviendo la etapa de ser hijo? Sea un buen hijo. Obedezca a sus papás. Usted no es el que manda en la casa, no venga a dar órdenes si usted no es el que paga. Es hijo, obedezca a los viejos, hágales caso, pida permiso para ir a la calle. No me gusta pedir permiso, qué bueno, lárguese y manténgase usted mismo.
Viva la etapa que le corresponde. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En la vida espiritual, te lo ruego, no te estanques. Cristo tiene que ser formado en ti y no va a ser al nivel rastrero en el que vives tu primera etapa. Viviste en la iglesia, te bautizaste, ese es otro nivel. Te preparaste para servir, eso es otro nivel. Aceptas un ministerio, eso es otro nivel. Cristo formado en ti, ese es el nivel al que debe llegar. Toda la vida con las mismas cosas. ¿Tú crees que es justo que 10 años después de estar en esta iglesia todavía esté pendiente de si te saludaron o no para volver o no volver? Todavía estás teniendo reacciones de niñito todavía. Por tu bien. O tú pones piedras para subir de nivel, o Dios te pone unas para que subas de nivel. Ten cuidado que cuando Dios la ponga, no la ponga encima tuyo. Con tus ojos cerrados habla con Dios esta mañana y dile: Señor, este pastor es muy regañón, pónganos uno más amable. Y si lo que dije no es cierto, dígale: Señor, esto no es cierto, reclame en la gerencia. Ahí, con él es el reclamo. Pero si lo que oíste es cierto, dile: Señor, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Ya está bueno. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Mas cuando ya fui grande, dice la Escritura, dejé lo que era de niño. La Escritura dice: para que ya no seas más niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso las personas terminan apartándose del Señor, porque se aburren de dar vueltas en el mismo nivel. Cada año con la misma prueba vuelve y caen. Vuelve y caen. Nivel es la clave. Nivel es la clave. Señor, hoy venimos, Señor, a cerrar este tiempo adorándote, dándote gracias por habernos permitido oír tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida, Señor.